Mis amados y amadas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este tu canal, el canal de Cristo Viene. Es un placer nuevamente exponer la palabra de salvación para todas y todos ustedes. Así que te invito a que oremos para que podamos recibir la unción del Espíritu Santo a fin de que lo que vamos a estudiar hoy podamos entenderlo, comprenderlo y luego poder aplicarlo en nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojos. Querido y amantísimo Consolador, nuevamente, Señor, te rogamos la unción en esta hora para el estudio de las Escrituras. Capacítanos, querido Dios, ilumínanos y confirma además el pacto en nuestras vidas. Glorifíquese el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús en esta hora también sobre nosotros y sobre nuestros amigos y amigas. Gloria a ti, Señor Jesús, y en tu nombre lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a estudiar hoy a una doctrina de la Iglesia de Cristo. Sí, de la Iglesia de Cristo. Aunque hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, pero hay que verlas a la luz bíblica para saber si realmente las iglesias o cualquier iglesia que se denomina cristiana verdaderamente lo es. ¿Y en qué sentido podemos verificar eso? Bueno, a través de sus doctrinas. Sus doctrinas tienen que decirnos si realmente llenan el requisito para poder llamarse la Iglesia de Cristo. Y las doctrinas tienen que ser bíblicas, ¿sí? Y una de ellas es la doctrina del bautismo. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras al respecto. Te invito a buscar allí en el libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 33. San Juan capítulo 1, versículo 33. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Juan con respecto al bautismo. 1:33. Mira cómo dice. Vamos a leer desde el versículo 29 para que tengamos una idea más amplia acerca de este caso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba bautizando allá en el río Jordán. Acostumbraba a predicar y luego, al terminar su prédica, invitaba a sus oyentes a hacer pacto con Cristo. Todavía no se utilizaba ese término de hacer pacto con Cristo. Solamente se empleaba el concepto de que
el bautismo que Juan estaba desarrollando allí era para el perdón de los pecados. Entonces Juan el Bautista invitaba a sus oyentes a deshacerse de sus pecados. Invitaba a sus oyentes a bautizarse a fin de que sus pecados fuesen perdonados. Y allí estaba Jesús. De manera que Juan está narrando allí que San Juan el teólogo está narrando la experiencia de Juan el Bautista cuando se presenta a Jesús, y entonces él está diciendo que Jesús es ese cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y está diciendo también que ese cordero, que este personaje era antes que él. Fíjate que dice aquí: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dijo Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De manera que Juan el Bautista dice: este es aquel de quien yo he hablado. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Imagínense eso, mis queridos y amados. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Pero San Juan el Bautista está diciendo que es primero que él. Entonces Jesús era 6 meses menor que San Juan, que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista está diciendo que Jesús es primero que él. Eso significa que Juan el Bautista estaba reconociendo que este personaje que estaba caminando por las riberas del Jordán y que ya él había identificado como el Cordero de Dios. ¿Cómo lo había identificado? Si Juan el Bautista está diciendo que no lo conocía. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero estos dos personajes nunca se habían visto, no se conocían. Y Juan el Bautista está diciendo que este personaje al cual no había conocido antes, lo está llamando el Cordero de Dios, el Cordero que quita los pecados del mundo. Y también está diciendo: él es primero que yo, siendo que Jesús era 6 meses menor que él. Juan el Bautista estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como aquel del cual las profecías del Antiguo Testamento habían anunciado. De hecho, cuando María fue a visitar a Elizabeth, las Escrituras nos mencionan que el niño saltó en su vientre de alegría al reconocer, podemos utilizar ese término, al reconocer al otro bebé que estaba en el vientre de María. Saltó, lo reconoció allí. Juan, cómo pudo reconocer ese bebé a ese otro bebé? ¿Por qué experimentó eso? El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo estaba actuando en la matriz de estas dos mujeres, en la matriz de la madre de Juan el Bautista y en la matriz de María, la madre de Jesús. Asimismo, cuando Jesús se presentó en las riberas del Jordán, Juan el Bautista, sin haberlo visto en el transcurso de su vida a Jesús, lo reconoció. Supo que ese era el Mesías, el Cordero de Dios, profetizado en los escritos sagrados. Y él dice que alguien lo había mandado a bautizar,
que es justamente la pregunta. ¿Quién mandó a bautizar? ¿Quién le dio la orden a Juan el Bautista de emprender ese ministerio entre su pueblo, de convocar a las gentes a pedir perdón por sus pecados y a bautizarse, como haciendo un nuevo pacto en sus vidas con su Dios? Pero aquí en el texto 33 nos dice lo siguiente: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo, Jehová mismo, le había dado la orden a Juan el Bautista de emprender ese ministerio, de acomodar el camino del Mesías, de pregonar como precursor la llegada del Mesías, de preparar a la gente para recibir al Mesías. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Por eso es que dice el texto: voz que clama en el desierto, aparejad el camino. Allí estaba Juan el Bautista, aparejando el camino para la llegada del Mesías. Y había recibido la orden directamente de Dios, de Jehová. Había recibido la orden de preparar el camino. Había sido concebido con esa finalidad de preparar el camino para el Mesías. Por eso es que muchos lo confundieron también con el Mesías, porque su prédica estaba basada en ese hecho de la llegada del Mesías. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos dice también Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a ver cómo lo presenta el evangelista San Mateo. En el capítulo 28, el versículo 18 al 20. Fíjate cómo dice: ¿quién mandó a predicar? Primero Juan el Bautista. Dios lo mandó a predicar. Dios había dirigido el embarazo de Zacarías y su esposa Elizabeth. Había dirigido ese embarazo. Lo había promovido con una finalidad de que este hombre fuera la voz que clamaba en el desierto, aparejando el camino para la llegada del Mesías. Entonces Dios mismo inicialmente dio la orden de que Juan el Bautista emprendiese la labor de bautizar a un pueblo, de preparar a un pueblo. Ahora Jesús mismo, antes de ascender al cielo, va a confirmar esa orden, mejor dicho. Fíjate, como dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Frase que dice aquí: todo poder me es dado. Algunos lo malinterpretan, pero hoy no vamos a estudiar acerca de la verdadera interpretación de esas palabras, sino que nos vamos a ceñir a lo que estamos estudiando. Otro día lo vamos a hacer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús, antes de ascender al cielo, les dio la orden a sus discípulos, que a partir de ese momento ya estaban siendo ordenados como apóstoles. Sí, como apóstoles de la iglesia de Cristo. Id por todo el mundo y haced discípulos y enseñar a esos discípulos. ¿Qué les iban a enseñar? Todos los rudimentos de la fe, todo lo que Cristo les había enseñado a ellos, ellos también se lo iban a enseñar a esos nuevos discípulos, a esos nuevos creyentes.
Y luego dice, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y los confirma diciéndole, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí tenemos la confirmación de la deidad en las palabras de Cristo Jesús. Jesús mandó a sus apóstoles a bautizar a toda aquella persona que creyese en él. Muy bien, vamos ahora a buscar en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo vamos a buscar en el capítulo 3 cuál es la forma correcta de bautizar. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Capítulo 3, versículos 13 al 16. Vamos a leerlo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Entonces Jesús viene también a las aguas del río Jordán. Y Juan el Bautista se resiste a bautizar a Jesús porque reconoce que él debería ser bautizado por Jesús. Reconoce a Jesús como superior a él. Reconoce en Jesús a su Redentor. Reconoce a Jesús en su Salvador. Por eso es que se resiste a bautizarlo. Pero Jesús le dice, deja, que es conveniente cumplir con toda justicia. ¿A qué se refería Jesús con esas palabras? Jesús se refería a que, Juan, hay un plan. Tú sabes que hay un plan. Debemos ceñirnos a ese plan. Y yo debo ser bautizado por ti porque tú fuiste preparado para esta ocasión. ¿Por qué? Porque en esta ocasión yo he de ser confirmado como el ungido. He de ser confirmado como el Mesías. He de ser confirmado como el Cristo. He de ser confirmado como el Cordero que quitará los pecados de este mundo. Esa era la justicia a la cual Jesús se estaba refiriendo. Es necesario que cumplamos con toda justicia. Y tú lo sabes porque a ti ya se te fue revelado. En esas pocas palabras, Jesús le estaba diciendo eso a Juan el Bautista. Así que el texto 16 nos dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiere decir que el bautismo que Juan el Bautista desarrollaba era un bautismo por inmersión. ¿Qué significa la palabra inmersión? El creyente debe ser sepultado bajo las aguas. El creyente va a dejar bajo las aguas su viejo hombre y al salir de las aguas resucita como una nueva criatura. Ese momento de bautismo significa que el creyente está haciendo pacto con Cristo. Eso es lo que significa. Y el perdón de los pecados, por cuando Juan dice, yo vengo a bautizar para el perdón de los pecados, se estaba refiriendo también a eso, a establecer que cada creyente renueve su pacto con Dios, con Jehová. Va a hacer pacto con el Redentor que se aproxima, con el Mesías que se aproxima, va a hacer pacto con él. Y aunque no se utilizaba ese término de hacer pacto, pero en realidad eso era lo que era. Y también para nuestros días eso es lo que significa. El bautismo es hacer un pacto consciente, ¿verdad? El creyente tiene que saber lo que está haciendo. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué?
lo va a hacer. Y Jesús fue a las aguas bautismales siendo ya un adulto. Jesús no fue siendo un bebé. Jesús no fue siendo un niño. Jesús fue siendo un adulto para comenzar su ministerio terrenal. De manera que el bautismo no es por aspersión. Aspersión significa meter las manos en un envase de agua y entonces chispear o asperjar agua sobre la criatura. Así no es el bautismo. Tampoco es agarrar a la persona como se hizo en la Edad Media para cristianizar a los pueblos paganos. Agarraban a la persona y lo arrodillaban y entonces le agarraban la cabeza y se la sumergían en un envase lleno de agua. Le sumergían la cabeza ahí hasta que el cura dijera cuándo y luego lo sacaba. Eso tampoco es el bautismo. Cristo no. En la experiencia con Cristo eso no era así. En la experiencia con Jesucristo era que toda la persona era sumergida en las aguas y luego la persona era una nueva criatura. Comenzaba una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la verdadera forma del bautismo. No es por aspersión, no es de la otra forma que les indiqué, ni de ninguna otra forma. Es por inmersión en las aguas. Esas aguas significan la sepultura, donde va a quedar allí donde va a quedar enterrado, por utilizar ese término, al viejo hombre, el hombre con el cual nacimos, y va a renacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Muy bien, entonces esa es la forma correcta. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 28. Nos dice de la siguiente manera: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acuérdate, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me expliques de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta es la historia de el diácono Felipe, que también era evangelista. Tenía dos hijas que eran profetas. Cuando las escrituras nos hablan que estas hijas de Felipe eran profetas, no son esas profetas que aparecen por la televisión o por la prensa anunciando eventos futuros y tal, no. Cuando habla de que estas jóvenes eran profetisas, significa que eran predicadoras.
eran predicadoras. A eso es que se refiere. Entonces, Felipe tenía ese privilegio de que sus hijas estuviesen involucradas en la predicación del evangelio. Él era un evangelista y también era diácono, uno de los 7 diáconos ungidos para servir a la congregación. Entonces, Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y lo lleva al camino que iba desde Jerusalén hacia Etiopía. Y lo coloca allí y el Espíritu Santo entonces le dice a Felipe, acércate. Por ahí, ahora que estamos hablando de ese trocito de que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara, me acuerdo de ese término que dice fuerza activa. Una fuerza activa hablando. Sí, porque por ahí está la doctrina de Arrio, que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo no existe como persona, sino es una fuerza activa. Entonces, pero aquí en el escrito bíblico dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, lo colocó en un lugar y luego le dijo, acércate. No podía ser una fuerza activa. Tiene que ser una persona que piensa, que actúa, que toma decisiones. Y ese es el Espíritu Santo. Es una de las 3 personas de la deidad que tiene esa facultad, esa virtud, esos atributos, que toma decisiones, que habla, que oye, que exhorta, que instruye, capacita. El Espíritu Santo. Muy bien, entonces le dice, acércate. Y luego Felipe se acerca al carro que va llevando al eunuco hacia sus territorios y le pregunta, se da cuenta que el hombre está leyendo el libro de Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dice, ¿y cómo he de entenderlo si no hay nadie que me explique? Ese eunuco venía de Jerusalén. Ese eunuco había ido a Jerusalén a averiguar de quién era que se hablaba, quién era ese Mesías, quién era ese que mataron allí en la cruz. Ese hombre había sido tocado ya por el Espíritu Santo. Ese hombre andaba buscando la verdad, andaba buscando salvación. Por eso es que el Espíritu Santo lleva a Felipe a que se entreviste con él. El Espíritu Santo ya había trabajado en ese hombre. Pero hacía falta que alguien terminara de explicarle a este eunuco los pasos a seguir en este tránsito de la salvación. Y Felipe le explica a partir de ese pasaje que el eunuco está leyendo. Y luego que el eunuco ha sido instruido en la incógnita que le incomoda, pero que a la vez hace en su fuero interno, efervece cuando está leyendo esas palabras del libro de Isaías. Dice, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que el eunuco ya tenía conocimiento de lo que era ser bautizado. Ya lo había visto. Ahora él quería tener esa experiencia de ser bautizado, de ser confirmado, de pertenecer a un pueblo que se prepara para encontrarse con el Mesías. Él sentía eso en su corazón, en su ser, en su ser interior. Y esa es una experiencia que todos los que hemos sido bautizados hemos tenido, esa experiencia, hermano. Uno siente que hay algo, una transformación en el ser. Y muchos lloran en ese momento, pero a la vez se experimenta un gozo. No es fácil explicar esos sentimientos encontrados, porque a la vez que se llora, se experimenta gozo. Algunos ríen, pero no se puede expresar. Pero ¿qué es lo que sientes con esto? No se puede expresar con simples palabras. De manera que el eunuco pregunta, después que mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
El eunuco dice, bueno, aquí hay un río que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, si tú crees de todo corazón, si realmente crees, ¿verdad? De todo corazón significa si realmente crees, si ya estás convencido de que esto que tú sientes, de que esto que te he explicado, de eso que tú has estudiado, de aquello que tú has visto en Jerusalén, tiene que ver con la vida eterna, no tienes impedimento. Entonces descendieron del carro, entraron al río y Felipe lo bautizó por inmersión. Luego el Espíritu Santo arrebató a Felipe de ese lugar y el eunuco siguió su camino con gozo y con paz, habiendo sido reconciliado, habiéndose efectuado un pacto entre él y su Salvador. Amén. Interesante. Muy bien, sigamos adelante. Vamos a ver lo que presenta el libro de Juan. Juan capítulo 3, el versículo 23. Fíjate cómo dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían las personas y eran bautizados. Entonces, Juan bautizaba donde había un río y las personas iban a ese río y Juan los bautizaba. Entonces, como podemos ver, la forma correcta de bautizar es por inmersión. En este sentido, también déjame decirte, amado y amada, que las personas que se iban a bautizar era porque ellos iban a renunciar a su vida pasada y emprender una nueva vida. Eso nos hace notar lo siguiente: ninguna persona después que ha muerto puede hacer ese rito, porque ya está muerto, ya su tiempo de gracia pasó. El tiempo de gracia es ahora, mientras tenemos vida, mientras tenemos una capacidad de razonar y tomar decisiones. Es que es valedero el rito. Si una persona murió, ya sus dolientes no pueden hacer ese rito por él, como muchas religiones lo están haciendo actualmente. Eso es una herejía. Ese bautismo no sirve de nada. Si la persona murió sin haber hecho pacto consciente con Cristo, si despreció el momento o las oportunidades que el Espíritu Santo le dio para arrepentirse de sus pecados y hacer pacto con Cristo, y muere esa persona en esas condiciones, perdió su tiempo de gracia. Ya no vale que vengan sus dolientes a estar pagando indulgencias, como hay una religión por allí que se pagan unas misas para sacarlo, para asegurarle que vaya a entrar al cielo. U otra religión que está por allí que ahora está haciendo bautismos. Cuando la persona ya está muerta, vienen los familiares y le hacen bautismos a estos difuntos. Los bautizan después de muerto. Eso no tiene ningún valor, hermano. No te dejes engañar. Así no funciona esto. Por eso les dije al comienzo, Cristo fue a bautizarse cuando yo era un adulto consciente de lo que estaba haciendo. Cristo no se bautizó muerto, se bautizó siendo vivo. Y las personas que están mencionadas aquí también lo hicieron conscientes, estando vivos. Ninguno en las páginas sagradas no se menciona que las personas se pueden bautizar después de muertos. O que tú puedes pagar tantas misas o tanto de dinero para asegurarle la salvación a las personas. No, eso no es bíblico. Muy bien, seguimos adelante, mis hermanos. ¿En nombre de quién se debe bautizar el creyente? Vamos a buscarlo allí en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí encontramos en aquella predicación poderosa que tuvo Pedro en el día de Pentecostés. Fíjate cómo dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay varias cosas. Fíjate,
arrepentíos. ¿Puede un niño arrepentirse? No, él no puede, es pecador, pero no puede arrepentirse. Es pecador por condición, pero no puede arrepentirse porque él no tiene conciencia de que es pecador. Entonces, para bautizarse hay que arrepentirse de los pecados. Tengo que estar consciente de que soy un pecador. Tengo que ser consciente que debo ser una nueva criatura. Tengo que ser consciente de que la nueva vida que voy a emprender tiene que ser de lucha de mi hombre espiritual contra mi hombre carnal que dejé sepultado allá en las aguas del bautismo o que quiero dejar sepultado allí, pero que Él va a tratar de resucitar. Él va a tratar de salir de esa sepultura y apoderarse nuevamente de mí. Yo tengo que estar consciente de eso, mi hermano. Porque si no estoy consciente de eso, entonces ningún bautismo sirve. Por eso es que el bautismo de los bebés no funciona, eso no sirve. Porque ese niño no puede hacer nada de eso. ¿Verdad? Entonces se bautizan cuando es niño, por aspersión. Resulta que cuando crece es un criminal. ¿De qué sirvió ese bautismo? Ese niño no nació de nuevo. Ese niño no hizo pacto con Cristo. Ese niño no dio cuenta de que tenía que ser transformado, de que tenía que tener una vida nueva y diferente. Ese niño no experimentó eso. ¿Ves? Entonces eso solamente lo puede experimentar ya una persona que ya tiene conciencia. Muy bien, entonces el texto nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿En el nombre de quién es que nos vamos a bautizar? ¿En el nombre de Chango? ¿En el nombre de Krishna? ¿En el nombre de Buda? No, nos vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación, en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, las otras dos personas de la deidad también pueden ser invitadas a ese rito, a ese acto, claro. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Y por qué no pueden estar los tres? Sí que los tres trabajan en función de la salvación del hombre. Los tres trabajan en función de la santificación del hombre. Los tres trabajan en función de la justificación del hombre. Los tres trabajan juntos para restaurarnos a la vida eterna o restaurarnos a la vida de donde caímos una vez, restaurarnos a la inmortalidad. Los tres trabajan juntos, así que no hay ningún motivo para oponernos a que las otras dos personas de la deidad estén allí, a que no lo invoquemos en el momento del bautismo. Solamente vamos a hablar, sí, me voy a bautizar en el nombre de Jesús y no necesito nombrar a los otros dos porque eso no está escrito. Algunas veces la letra mata, hermanos, como dice San Pablo. ¿Verdad? ¿Quién es el que trabaja en tu corazón para llevarte a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te induce a estudiar la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te hace sentir la necesidad de arrodillarte y orar, de ponerte en comunión con la deidad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lleva adelante la obra de la salvación actualmente después que Cristo ascendió al cielo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entonces no puede estar en el momento de tu bautismo y ser invocado allí también. ¿Por qué no? ¿Quién es el que está ahorita en el cielo sentado, por decirlo de alguna manera? Porque no podemos imaginarnos ver al Padre eternamente sentado. No, Él también está en el santuario celestial y camina y recibe a los ángeles, etcétera. Él también está laborando, solamente que Él está allí como representando a toda la deidad, porque la deidad está en entredicho. La deidad ha sido acusada de ser un tirano. La deidad ha sido acusada de ser egoísta. La deidad ha sido acusada de ser un asesino. Sí, toda la deidad. Las tres personas de la deidad han sido acusadas de eso. ¿Quién los acusó? Satanás.
Satanás acusó a la deidad de ser todo eso. Así que se requería que en ese plan de redención para el hombre se justificara también el carácter de la deidad, que la deidad no es ningún tirano, que la deidad no es ningún criminal, que la deidad no es un asesino, que la deidad es amor, y por eso aparece Cristo. Uno de las tres personas de la deidad asume ese papel, que es el Verbo, asume el papel de venir a esta tierra a justificar el carácter de la deidad. Y cuando digo el carácter de la deidad, no me estoy refiriendo al carácter del Padre, como algunos dicen. No, Cristo vino a justificar el carácter del Padre. Y el carácter del Espíritu Santo no lo va a justificar. Y el carácter del Verbo tampoco lo va a justificar. No, Cristo vino a justificar el carácter de la deidad toda, el carácter de sí mismo, el carácter del Padre, el carácter del Espíritu Santo. Y mientras tanto, Cristo está haciendo esa labor aquí en la tierra y ahora está en el cielo justificándonos a nosotros, a los humanos. Juntamente con la vindicación del carácter de la deidad, también nos vindica a nosotros. Entonces Cristo está haciendo esa labor doble. El Espíritu Santo también está haciendo esa labor. Sí, a nuestro carácter y al carácter de la deidad. El Espíritu Santo está batallando a favor nuestro y también en la vindicación de su carácter y de la deidad toda. Ellos dos están batallando. ¿Y qué hace el Padre? El Padre los representa a los dos porque aparece Él como el culpable en representación de toda la deidad. Mientras dos batallan en la vindicación, Él permanece ante el universo como el acusado, porque la deidad toda fue acusada. Pero uno de los tres asume ese papel de permanecer sentado en el banquillo de los acusados, mientras los otros dos batallan por la vindicación del carácter de la deidad toda. Cuando digo toda, me estoy refiriendo a las tres personas de la deidad y también por el carácter del hombre, vindicándonos a nosotros. ¿Por qué nos vindica a nosotros? Porque la deidad dice, no es justo que el hombre muera. Pero es que la ley dice, la paga del pecado es muerte. Sí, pero no es justo que muera. Allí no hay ninguna virtud que el hombre muera. Porque el hombre muere, sigue apareciendo la deidad como la malhechora, como la egoísta. El hombre debe morir porque pecó. No, allí no hay justicia. La justicia divina se manifiesta cuando, a pesar de que nosotros somos culpables, la deidad dice, yo tomo su culpabilidad sobre mí y la pago. Así que ellos son inocentes. Y dirá Satanás como dijo en el Edén, si tú perdonas a Adán, tienes que perdonarme a mí. ¿Verdad? O dijo también, bueno, ahora me pertenece, él es mío. Como lo dijo con Moisés, es mío, me pertenece porque pecó. Y el Señor dice, no importa, es mío y yo lo salvo porque quiero. Ahí hay justicia, la justicia divina, esa es la justificación por la fe. Lo salvo porque quiero. No tengo por qué estar dándote explicaciones a ti de ninguna clase, ni de ninguna forma. Lo salvo porque quiero, son míos. Yo soy soberano. Qué buen Dios tenemos. Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Señor nos salva porque quiere, porque Él es soberano. Entonces la deidad está allí toda, trabajando en función de nosotros. Y entonces, ¿por qué no los podemos invitar a que estén los tres? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres están trabajando por mí. Pero bueno, si alguien dice, no, pero ¿qué es en el nombre de Jesucristo? Bueno, en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está el problema, mi hermano? Ustedes no se imaginan la cantidad de argumentos que se dan por las redes sociales con ese punto. Con ese punto. No, que debemos ser bautizados solo en el nombre de Cristo. Pero sí que yo quiero que también esté el Padre y el Espíritu allí en ese momento en que yo estoy haciendo mi pacto. Yo quiero que quien me está bautizando los mencione.
¿Cuál es el problema? No hay ningún problema allí. Eso no es un punto de salvación. No, mi hermano. Ya lo más importante ya se hizo. El creyente se arrepintió de sus pecados y decidió entregar su vida a Cristo. Y si va a entregar su vida a Cristo, va a entregar su vida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo transforme. Y después que el Espíritu Santo hace su labor de transformación, entonces el creyente va a recibir la vida eterna. Y en la eternidad por todos los siglos le va a poder ver el rostro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Ahora sí voy a conocer a Dios totalmente. Porque ahora lo conocemos, como dice San Pablo, a través de un espejo. Pero en la vida eterna los vamos a ver tal cual son. Ya no va a haber nada que impida eso. Porque ya no seremos pecadores, ya no estará ese velo. Porque ahora, a partir de ese momento, estaremos unidos en la gloria de la deidad. Tenemos ese acceso. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el libro de Marcos, te invito a buscar a Marcos, capítulo 16 de Marcos, y el versículo 16 nos dice que es indispensable para ser bautizado. Mira cómo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo dice el evangelista Marcos? ¿Qué es indispensable para ser bautizado? El que creyere. Por eso es que Felipe le preguntó, le respondió al eunuco: si tú crees verdaderamente, nada te lo impide. Porque el eunuco preguntó: ¿qué impide? Bueno, lo único que impide es que tú creas. Si tú no crees en Cristo, si tú no crees que Él tiene suficiente poder y es único para salvarte, es mejor que no te bautices, porque tú no crees en eso. Pero si tú crees a conciencia, si tú crees con tus sentimientos, con tus emociones, si tú crees racionalmente y estás convencido de que a través de Cristo Jesús tienes salvación, nada te impide. Así que se bajaron los dos del carro y Felipe bautizó, confirmó en la salvación al eunuco. Entonces, para ser bautizado se requiere que el creyente crea. Un niño no puede creer. Es como bautizar a una mascota. La mascota no puede creer para ser bautizado. Un muerto no puede creer porque está muerto. Un muerto, una mascota, un niño, no puede expresar con su boca. Y la palabra dice, tienes que declararlo con tu boca y con tu corazón. Un muerto no puede hacer eso. Una mascota tampoco. Un niño, un bebé tampoco. Hay que creer para ser bautizado. Y entonces, ¿qué sucede? Será salvo. Entonces, un requisito: bautizarse, hacer pacto con Cristo. Un pacto verdadero. No bautizarse para entonces al día siguiente estar en la misma rutina de tu hombre viejo o de tu mujer vieja. Estoy refiriendo a nuestra vida pasada. Hombre nuevo, mujer nueva. Hombre viejo, mujer vieja. Vida pasada, vida nueva. Así que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿el que creyere en quién? En Cristo Jesús. Pregunto, mi hermano, ¿un budista cree en Jesús? No. ¿Un musulmán cree que Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿El musulmán cree eso? No. ¿Un hinduista cree que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es suficiente Salvador para perdonar sus pecados y otorgarle la vida eterna? No. Entonces, pregunto, ¿irán a la vida eterna? Porque nosotros como cristianos tenemos la Biblia como nuestra regla de fe. Nos dice que solamente entraremos a la vida eterna a través de Cristo Jesús. No a través de ningún otro profeta,
Ningún a través de otro Dios, sino a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, ¿verdad? Texto conocido. Yo soy el camino. El camino no es por el hinduismo, no es por el budismo, no es por el musulmanismo, no. El camino es Cristo. Esa es la vereda, porque tampoco es un camino ancho, eso es una vereda, ¿verdad? Yo soy la vereda, yo soy la verdad. Todo el mundo dice que tiene la verdad, todo el mundo dice que su religión es la verdadera, pero Cristo dice, la verdad soy yo. Y es la verdad que contiene los lineamientos que Cristo dejó, no los lineamientos que las diferentes denominaciones cristianas se inventaron. No, es los lineamientos dejados por Cristo, que defendieron los apóstoles y por los cuales dieron su vida. Y sus vidas y las vidas también de tantos mártires fueron mártires por eso, por seguir los lineamientos dejados por Cristo y observados por los apóstoles. Así es que entraremos a la vida eterna. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie entra a la vida eterna si no es a través de mí. Y recuerde, mi hermano y hermana, tampoco vas a entrar a la vida eterna a través de María. No, no. Ni a través de Pedro. No. A través de Cristo, que es tu intercesor, que es tu salvador, que murió por ti. Ningún otro lo ha hecho, solamente Él. Muy bien, seguimos adelante. Quiero invitarte a una pausa. Vamos a escuchar un canto y luego regresamos. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vuelvo otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Bien, busquemos entonces en el libro de Hechos nuevamente. En el libro de Hechos vamos a leer la segunda parte de ese texto donde Pedro está diciendo que debemos bautizarnos en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro Salvador, pues. Fíjate, 2:38 nos dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué don nos ofrece Cristo cuando nos bautizamos? El don del Espíritu Santo. No es el don de la fuerza activa, no, el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa o qué quiere decir eso? Recibir el don del Espíritu Santo. Significa, mi amado y amada, que a partir de ese momento en que has hecho pacto con Cristo en el bautismo, vas a dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida
transforme tu vida, guíe tu vida. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Recibirás el don para que tú eches mano de él. No es que va a venir el Espíritu Santo y te va a actuar sobre ti a juro. No, que eso ya viene y ya tú lo tienes y será para siempre. No. El Espíritu Santo va a actuar en tu vida si tú dejas que Él actúe. Él está allí, la oferta está allí, la promesa está allí. Solamente el creyente tiene que echar mano de esa promesa. Y echa mano de esa promesa cuando humildemente deja que el Espíritu Santo transforme su vida, cambie su vida. ¿Y cómo se hace eso? El Espíritu Santo te convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo habla a tu mente. El Espíritu Santo habla a tu conciencia y te dice, no, Enrique, eso no se hace. No, Enrique, eso no se piensa. No, Enrique, eso no se escucha. No, Enrique, por ese camino no se va. No, Enrique, estas diversiones no sirven para tu santificación. No, Enrique, estas revistas pornográficas no te sirven para tu salvación, Enrique. Estas películas pornográficas tampoco sirven, Enrique. Enrique, estas mujeres no te van a llevar a la salvación, te van a llevar a la perdición como llevaron a Sansón. Enrique, entonces Enrique le hace caso al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo va alertando y va transformando su vida. El Espíritu Santo también te dice, mira, Enrique, tú quieres saber de X o tal cosa, mira, ven a buscarlo aquí en la Sagrada Escritura, mira lo que dice aquí, mira lo que dice por este otro lado, cómo debe ser la vida de un creyente o de un cristiano o de una persona que quiere entrar a la vida eterna. Eso lo dice el Espíritu Santo. Eso es lo que significa recibir el don del Espíritu Santo, aceptarlo. Tú lo aceptas y te abandonas a Él. Te abandonas al Espíritu Santo para que Él efectúe los cambios en tu vida sin resistirte, sin oponer resistencia, sin estar justificando. No. Es como decir, Enrique, el sello del Dios vivo es el sábado. No. Eso quedó abolido. ¿Te estás sujetando al Espíritu Santo? ¿Estás recibiendo el don del Espíritu Santo? No, tú estás ahora combatiendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dice que tienes que tener el sello del Dios vivo, con el cual el Dios vivo te va a identificar en el día postrero, y tú dices que no. Tú dices que no. Enrique, ya no debes comer esto. Mira, el estar comiendo por lo menos la carne de lapa o la carne del cerdo, o los animales estos que menciona Levítico, que son aseos urbanos de la tierra, del aire y de los mares y de los ríos. Enrique, esos animales traen enfermedades, porque esos animales comen excrementos humanos en el mar, en el río, en la tierra. Esos animales, sus cuerpos están llenos de enfermedades. Ay, tú te los vas a comer, Enrique, porque es sabroso, verdaderamente, hermano. ¿A quién no le gusta una carne de cerdo? Es sabrosísima. Pero ¿cuánto daño hace, hermano? El Señor quiere que tú tengas salud, pero tú insistes, no, pero si es que la Biblia dice, Pedro, mata y come. Enrique, eso no es así, porque acuérdate que la lección era otra, no que matar y comiera. ¿Ves? Eso es recibir el don del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, su dirección, su transformación y su poder. ¿A qué me refiero cuando digo poder? Cuando el Espíritu Santo te capacita para expresar la palabra, para transmitir el conocimiento de la salvación a otras personas. Como a Felipe, el Espíritu Santo lo agarró y lo llevó a aquel lugar y habló, le dio poder para hablar con el etíope y luego lo bautizó. Eso mismo hace el Espíritu Santo con el que se entrega a Él. El Espíritu Santo lo capacita y lo utiliza, y lo transforma, y lo santifica, y le da poder. ¿Ves? Eso es recibir el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo no es aquellos temblores epilépticos y tirarte al suelo y arrastrarte y ponerte a danzar como que si tú, frenéticamente, como que si tuvieses una droga encima, como hacían los paganos anteriormente, o allá en los países donde hay
estas comunidades tribales que en sus bailes y en sus ceremonias religiosas se consumen algunas sustancias vegetales que fungen como drogas y les hace entrar en un frenesí que terminan tirados en el suelo y al otro día es que se despiertan y no saben lo que hicieron en esa noche. Eso sucede en las comunidades tribales, que nosotros decimos en nuestra actualidad, pero ¿cómo es posible que todavía haya gente, haya tal aspecto primitivo en este mundo tan civilizado? Sí, sí. Entonces, esas comunidades tribales de la antigüedad que todavía siguen existiendo, que todavía practican esa clase de ceremonias religiosas, porque ellos danzan y se cortan y se drogan, justamente están danzando en honor a sus deidades, pero no es en honor a Jehová Dios, es en honor a sus deidades espiritualistas, esas deidades que provienen del lado oscuro. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. A Satanás y sus demonios se disfrazan de acuerdo a los dioses que tú deseas adorar. Y te hace milagros y te da evidencias de que ese Dios existe y convence a las personas. Actualmente sucede. Cuanto más en la antigüedad cuando había mayor ignorancia. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir. Eso ya no funciona, Enrique. Ya saliste de ese error, ya saliste de esa oscuridad, ya saliste de ese engaño. Ahora estás en la luz. Ahora vas a vivir de una forma diferente. Entonces, eso es de recibir el Espíritu Santo, mis hermanos. A grosso modo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a qué institución divina se unen las personas que son bautizadas? Allí en el libro de Hechos, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 2, versículo 41, fíjate, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando tú te bautizas, formas parte de la congregación de una iglesia, ¿verdad? Porque iglesia, propiamente dicho, es la congregación. Iglesia no es el templo. El templo es la edificación, el edificio. Eso es templo. Iglesia somos nosotros, los creyentes. Esa es la iglesia. Entonces el Señor añade a su iglesia, a sus creyentes, añade a los que han de ser salvos con el bautismo. El asunto es saber a qué congregación es que te estás añadiendo. Porque como dije anteriormente, todas las denominaciones cristianas dicen que son la verdadera iglesia. Y ya en el video pasado, ya el Señor nos dijo cómo se identifica la verdadera iglesia. Aunque todas se llamen cristianas, pero no todas las que se llamen cristianas están en pacto. Han hecho pacto, pero no con Cristo, porque están en violación a la ley de los 10 mandamientos. Y esa es la norma, mi hermano. Como dice Santiago: así predicad, así vivid, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la de los 10 mandamientos. Mientras tú lo cumplas, eres libre. Eres un ciudadano. El día que dejas de cumplir la ley, eres un delincuente. Y como delincuente, te agarra la ley, preso vas. Así es, mi hermano. Entonces, somos añadidos al cuerpo de Cristo, como dice San Pablo. Somos añadidos al edificio de Cristo. San Pablo nos dice en el capítulo 6, el versículo 4, porque ya Pedro nos dijo en Hechos que cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibimos ese don. Pero ahora San Pablo también nos va a confirmar eso. Mira cómo dice:
porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué experiencia vamos a tener cuando nos bautizamos? La experiencia de la vida nueva. ¿Y qué más podemos extraer de allí? Seremos resucitados de los muertos. Nota, San Pablo no está diciendo seremos arrebatados en un rapto secreto. No, San Pablo está diciendo seremos resucitados de los muertos. Si morimos cuando venga Cristo, Él nos resucitará, nos dará la vida eterna. Pero si estamos vivos, entonces seremos llevados con Él, con toda su iglesia que está viva para ese momento. Entonces, ese libro de Tesalonicense, ese pasaje ha sido tergiversado de mil maneras con esa cuestión del rapto secreto. Muy bien. Por la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la experiencia también. Andar en vida nueva. Andar en vida nueva significa que no vamos a seguir viviendo como vivíamos antes, en los pecados de antes, en la rutina de antes. Ahora tenemos rutinas nuevas. Rutinas nuevas significa nueva forma de alimentarse, nueva forma de comer, nueva forma de vestir, nueva forma de caminar, nueva forma de pensar, nueva forma de leer, nueva forma de estudiar, nueva forma de relacionarnos con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, nuevos pensamientos. Eso es andar en nueva vida, ¿verdad? Andar en nueva vida. Si antes me gustaba meterme droga en el cuerpo, ya no. Eso es viejo hombre. Esa es vida vieja. En la nueva vida, ya yo no tengo por qué meterle drogas a mi cuerpo. Porque ando en nueva vida. Me estoy preparando para morar en la tierra nueva. Por eso es que Cristo no puede salvar a nadie en violación de la ley, mi hermano. Porque en la tierra nueva no vamos a ser felices. ¿No ve que no nos hemos acostumbrado aquí en la tierra a vivir en la nueva vida? Entonces en la tierra nueva no podrá vivir feliz ninguno que no haya experimentado la nueva vida desde aquí, desde este momento. Para que cuando entremos en la tierra nueva, ya no hay diferencia, porque ya la hemos experimentado desde aquí. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, esto ha sido, mejor dicho, el tema para hoy. ¿Qué hemos aprendido? Que para entrar en el tránsito de la salvación, tenemos que hacer pacto con Cristo. El pacto con Cristo se efectúa a través del bautismo. El bautismo es mi renuncia al viejo hombre, mi antigua forma de vivir, para obtener una nueva forma de vida, para ser una nueva criatura, para seguirme preparando, echando mano del don del Espíritu Santo que me transforma y me santifica, no resistiéndome a la labor del Espíritu Santo en mi vida. Eso hemos aprendido hoy. Que la deidad toda está trabajando en función de mi salvación, en función de mi felicidad, en función de mi restauración. Eso también hemos aprendido hoy. Bien, mis amados, espero que este tema te haya gustado. Por favor, déjame tus comentarios y recuerda suscribirte a este canal, mi hermano, para que los temas te lleguen constantemente, te lleguen rápido, y también compártelo con aquellas amistades que tú deseas que conozcan acerca de la palabra de vida, que quieras que ellos experimenten lo que tú has encontrado, ¿verdad? Y se preparen también para encontrarse con Cristo muy pronto cuando Él regrese por segunda vez. Bien, mis amados, vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, nuevamente te damos las gracias porque hoy nos has concedido el privilegio de estudiar las Escrituras y de tal vez despejar algunas dudas. Y digo tal vez, Señor, porque posiblemente
no todas las dudas las hayamos despejado, pero confiamos en que tú, querido Consolador, puedes hacer la obra que nosotros hayamos podido hacer deficientemente. Tú la puedes perfeccionar hablando a nuestros amigos y amigas, instruyéndolos, porque realmente el instructor eres tú, Señor, porque tú eres quien nos capacita y tú nos das el discernimiento, nos iluminas y nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Tú eres nuestro maestro en sí, Señor. Nosotros somos instrumentos imperfectos. Por lo tanto, sigue obrando en cada corazón. Glorifícate en la vida de nuestros amados y amadas, porque te lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Salvador. Y gracias, Jesús, por interceder, estar pendiente de nosotros, de todas estas cosas, a fin de que podamos ser santificados y restaurados para tu gloria. En tu nombre lo agradecemos, Señor. Amén. Mis amados, que el Señor te bendiga. Nuevamente un abrazo.